imaginar hoy qué puede decirse de esta revista, que es como un nervio central de la historia crítica de la cultura argentina. ¿Y qué significaría editarla hoy en su forma facsimilar, con una cajita, en fin, que de algún modo indica que ha pasado mucho tiempo en relación a aquellos años 20 donde la revista comenzó a salir? Ahora hay una institución pública, una fundación, la Fundación Jorge Luis Borges, que es la que dirige María Kodama, que avala esta publicación, hay que decirlo, porque está hoy bajo la responsabilidad jurídica de ella, la publicación. No sé qué significa esto. No es lo mismo que cuando salían aquellos tiempos con su frescura originaria, digamos. Esa diferencia no es fácil tenerla en cuenta, porque al final estamos reducidos a verla bajo un aspecto duplicado, por más que Sebastián dice que es difícil encontrarle diferencias, pero el lector imagina que es difícil encontrar diferencias y prefiere no encontrar diferencias, esa es la verdad. Una pobre fotocopia, eso lo sabe todo alumno, una pobre fotocopia crea la ilusión de estar leyendo un original, y uno puede pasarse la vida entre fotocopias, lo cual de ningún modo es un hecho desagradable, teniendo en cuenta que en el mero vivir hay infinidad de hechos más desagradables que vivir entre fotocopias. Yo imagino ya varios que puedo decir ahora mismo. Ahora, esto no es una fotocopia, es un facsimilar, pero producido por el Estado, digamos, una forma del Estado, la última hebra del Estado, que es la Biblioteca Nacional. Es el coletazo último del Estado, el último, el confín o el pequeño rulo final del Estado. Pero lo es, entonces también eso es para pensar cuál es el papel de las instituciones públicas y qué deben y qué no deben hacer. Porque efectivamente son cosas que uno le escucha a Piglia, que es un amigo de venir a la Biblioteca Nacional. Iba a decir amigo de la Biblioteca Nacional, no está bien eso, es difícil ser amigo de algo tan indefinible, ¿no? Es amigo de venir y de ir a un edificio que se llama de ese modo, y de vez en cuando surge alguna idea. Y efectivamente es una idea que sobrevolaba también, porque hicimos muchos facsimilares, y al hacer facsimilares se produce un acontecimiento cultural de gran significación, que es el cambio de lugar del lector, además de todo lo que uno imagina que significa publicar un facsimilar. Es decir, obliga al lector a imaginarse de muchas maneras temporales. En el momento en que salía aquella revista, en el momento de la que la lee, el lector siendo o no siendo crítico. Si es crítico, es un padecer más del lector, porque tiene que leerla obligado a decir algo en términos de la crítica. También puede ser un lector crítico el que la lee. Por ejemplo, hemos publicado en varios volúmenes la revista Los Libros, que también fue una gran empresa pública publicarlo, ¿no? Ahí no hubo ninguna otra fundación. La revista Los Libros tiene memorias de la política argentina en los años 70. No hay dimensión jurídica y nadie la posee. No viene Toto Smukler y dice: esta revista yo tengo derecho. Eso es una gran diferencia respecto a cómo rememorar el pasado en materia de revistas. Que no haya la instancia, la intermediación jurídica, que cuando la hay, yo personalmente tampoco veo ningún problema, porque como digo, si esos fueran los problemas seríamos felices. Hasta se puede resolver fácilmente con un llamado telefónico, y lo que me apresuro a llamar la gentileza de alguien que concede que se pueda publicar en asociación con, como verán los sellos acá, son sellos dos de la Biblioteca Nacional y uno de una especie de murciélago, algo así es, de la Fundación, o no, son dos caras, un grabado medieval parece, ¿no? Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Eso, todo esto que digo enriquece el volumen, son como pavadas aleatorias, pero lo enriquece porque le dan una rareza, la rareza de que pudiendo no hacerse esto, se hizo. En realidad la rareza yo la definiría así: lo que pudiendo no hacerse, se hace. No es como los que piensan que las cosas que se hacen forman parte de proyectos engalanados, de líneas de trabajo que son memorables. Yo más bien pienso que lo raro es que las cosas se hagan pudiendo no hacerse.
En realidad se puede decir que podríamos estar muy bien sin esta revista, pero ahora la tenemos publicada. Y ante un público que somos nosotros, muchos de la Biblioteca Nacional y otros incautos que han venido acá. Mi amigo Gustavo Ferreira, gran escritor también. Digo incautos humorísticamente, porque he visto en esta feria las grandes colas detrás de los libros de Viviana Canosa. En fin, si tuviera que decir todo lo que viene a esta feria, me comprometo como cada año a decir no vengo más, pero una extraña razón hace que uno siga viniendo. No exactamente estos grandes acontecimientos, para mí son los mejores, sino hay otros derivados, cosas que uno escucha de amigos que no ve durante años y los ve en un pasillo que dice Duncan, palabras extrañas con fotos extrañas, y la revista Eñe con la misma foto de Fowell. Esa me gusta verla, así que en ese sentido es reconciliador, es un pasillo abominable, que se levanta 24, en 2 horas se levanta cuando termina la feria. No sé si habrán visto ustedes el fin de la feria, es impresionante, porque no es que se tiran abajo los muros a la sociedad rural, vuelve a aparecer la sociedad rural, es el arte de magia de la feria. Y los carpinteros, apresurados por ir a su casa, pues son las 2 de la madrugada, levantan todo en 2 horas. Y queda otra vez el pabellón Martínez de Oz, los monumentos del toro y del caballo. Y esta ilusión, que termina siendo interesante, se acaba en 2 horas. Esta alfombra queda, pero las alfombras de ahí, que son todas alfombras que uno dice, ¿qué habrá debajo? ¿No notaron que cuando uno camina se mueven extrañas baldosas? En las alfombras del pabellón celeste, azul, blanco, amarillo, y todo eso desaparece en 2 horas. Entonces, ilusión, casi lo más literario que tiene la Feria del Libro. Bueno, yendo a lo nuestro, esta revista, realmente Silvia lo podrá decir con propiedad. Yo agarré el número 7 que tenía sobre la fotocopia. Es una cosa escandalosa, porque uno lo primero que se encuentra es el Ulises de Joyce, en el año en que se publica la revista, 1925. El Ulises había sido publicado 2 años antes. Y no había noticias en nuestros países del Ulises de Joyce, que hoy nos cuesta seguir leyendo a todos. Y Borges ya lo había leído en inglés, hace seguramente lo que es el primer comentario sobre Ulises en una revista argentina o en lengua castellana. Y el comentario es un comentario, ni me atrevo a resumirlo bien, porque es un comentario sobre la historia inglesa, la relación con Shakespeare, con Irlanda. Ya están todos los modismos con los que Borges escribió, suavizada, o sea, desmintiendo un poco que es un Borges contrapuesto al Borges más maduro. Aquí están todos sus ensayos que suavizados reaparecen en sus cuentos y escrituras más maduras, ¿no? Decir de Voltaire respecto a Jonathan Swift, que es irlandés y al cual prefiere, y lo demostrará en sus cuentos posteriores, que Voltaire no es sino un abaratamiento del serio nihilismo de Swift. Son frases para tirarse al suelo de la risa. Son frases que, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien una frase así? El Ulises de Joyce son 2 páginas. Después no se volvió a publicar en libros de Borges. Es una típica reseña literaria que parece simple y tiene toda la complejidad de Borges. Su vida en el espacio y en el tiempo es abarcable en pocos renglones, que abreviará mi ignorancia. ¿Qué es esta construcción? Que después nos tendrá acostumbrado Borges, pero se llamaría vanguardia en estos años, pero es una construcción enloquecida del idioma, ¿no? O sea, convierte la ignorancia en un sustantivo abstracto que provoca la acción. El tiempo de Joyce, su vida en el espacio y en el tiempo, en pocos renglones, que abreviará mi ignorancia. Son como frases convertidas en piedras, pero después de haber pasado por un trabajo entre delicioso y medio absurdo del idioma, ¿no? El concepto lo haraganamente pensado, que está rociado por toda la obra de Borges después, la comparación con Kant y Schopenhauer, todo esto 2 años después de publicada una de las máximas novelas del siglo XX. Millonario de vocablos y de estilos, es una muy buena definición del Ulises, y eso lo dice muchas otras veces, el empleo del verbo millonario para decir multiplicidad. Si en la universidad hoy se pusiera millonario en vez de multiplicidad, determinación, articulación, todas las palabras universitarias de hoy, cambiaría un poco la vida universitaria porque le daría alegría a estos mismos conceptos.
es una palabra que a Borges no le molestaría que apele a un club de fútbol, y renueva muy profundamente el idioma. Es millonario de vocablos y de estilos. Basta poner algo detrás de la palabra millonario, que evoca tantas cosas, vocablo y estilo, para convertirla en otra cosa. Hace la frase siempre inesperada, ¿no? Su pluma innumerable. ¿Qué quiere decir eso? Eso está en todo Borges, pero obliga a pensar que en algo que hoy reduciríamos a expresiones como versatilidad o alguna cosa parecida, ¿no? Y después lo que los presentadores del libro dicen, pues el prólogo es un típico prólogo académico muy bien hecho de esta revista por los dos investigadores que la han estudiado. Dice que un capítulo está escrito en silogismos, otro en indagaciones y respuestas, otro en secuencia narrativa, y en dos está el monólogo callado, lo que después se llamó monólogo interior o río de conciencia. Borges ya le da un nombre con el cual la crítica literaria dudosamente lo estuviera considerando en ese momento a Joyce, ¿no? Pasamos a un retrato, una foto de Joyce, James Joyce, está escrito en inglés, porque después Borges traduce el monólogo de Molly Bloom y lo traduce también por primera vez al castellano, supongo. Y después la firma del autor es Jaime Joyce. Eso también le da, hasta los años 40, por lo menos los nombres extranjeros en nuestras revistas aparecían con un sobresalto, ¿no? Entonces, el señor que se llama Jaime Joyce tiene traducido un monólogo, el monólogo final de Molly Bloom, por el propio Borges, ¿no? Y si seguimos abriendo la revista, con el tropiezo del que no conoce la época, el que no la estudió, Salvador Reyes, yo no sé quién es. La poesía me gustó mucho, Expedición se llama, que alude a un viaje en navío, probablemente alusivo a la idea de proa, ¿no? Y después Evar Méndez, que uno nunca leyó nada de Evar Méndez, salvo Silvia probablemente. Sí. Digo uno hablando en representación de las personas que estudiamos otra cosa, que ya no podemos estudiar ninguna otra cosa más que leer diarios y libros casuales. Entonces resulta un gran poeta. Acá aparece en el libro El jardín secreto de Evar Méndez, un soneto aparición. A pasos lentos va la hora de la tarde, crepuscular, nace una estrella, lejos llora una campana, lenta, impar. Y todo sigue así, que sería, podríamos dejar pasar por alto, pero resulta que tiene un comentario de Macedonio Fernández, que es un comentario formidable. No recuerdo haberlo leído en otro lugar de Macedonio Fernández, aunque es probable que esté en algún lugar de sus obras completas o pseudo completas publicado, pero es una crítica difícil de entender porque es una relación entre la inteligencia y lo emocional, defendiendo esto último, pero defendiéndolo de una manera que finalmente acude a todos los razonamientos posibles y todos los nexos que permite el uso del idioma que maneja Macedonio Fernández, que es un idioma que se reinventa cada vez que escribe una palabra en castellano, ¿no? Y aparece algo que después me parece que recordar haberlo leído en su teoría de la novela, pero aquí aparece en 1925, un poquito antes de cuando escribe la teoría de la novela, y el elogio es desmesurado, y dice, Evar Méndez, ¿quién sería? No es un autor leído, pero lo coloca en la cúspide de la poesía argentina. Entre nosotros, solo en Evar Méndez he sentido, confeso, un individuo, confiesa una vida. Es el individuo confesional, Evar Méndez. Tenemos artistas de dramática riquísima, como Banch, también otro, ¿quién lee a Banch? Salvo en las carreras de letras. Y en otra vocación que la de Banch, a Jorge Luis Borges, el mejor dotado prosista de habla española hasta hoy, a juicio de mi incompetencia, dice Macedonio. Es difícil encontrar una revista ¿qué diría el lector de la época? Porque acá está la publicidad de la compañía Chocolate Águila, la que ahora es un supermercado, Easy ahora se llama, pero todavía está el Águila de Chocolate Águila. O sea, una ciudad que haya perdido la fábrica de chocolates Águila es una situación grave la que está en Buenos Aires. Y agrego, una ciudad que haya sustituido la fábrica de chocolatines Águila, aunque haya mantenido el Águila de la Puerta, por un supermercado que se llama Easy, doblemente grave. Espero haberles transmitido esta idea.
Y porque la auspiciaba Chocolates Águila esta revista, todos los números parece que hay una. En este que yo tengo, con la foto de la gran esquina de la calle Herrera, detrás de Constitución, ¿no? Bueno, pero tanto a Banch y más aún a Borges solo se les conoce la inteligencia, como en Jiménez. Antes había disminuido a Juan Ramón Jiménez por ser un novelista de la inteligencia. En cambio, no así Galdós, Trigo, Pereda. Bueno, Juan Ramón Jiménez sería alguien que Macedonio aprueba, pero desde el lado de la inteligencia, que es lo mismo que le parece Borges, ¿no? Pero tanto a Banch y más aún a Borges solo se les conoce la inteligencia, como en Juan Ramón Jiménez. El afán de ocultar, diferente al de presentarse bonito, su vicisitud, individuo es picante idiosincrasia en Borges, temperamento inconfidencial y excesivamente desdeñoso de curiosear la eracción del individuo y su vicisitud, que hace los destinos, siendo los destinos el mayor amor del arte. Crítica a Borges, que es crítica cariñosa a Borges, que lo acompañará toda la vida de Borges, y él intentaría de algún modo desmentir, y creo que está desmentido realmente en su literatura, que sería la preferencia por las grandes construcciones geométricas, intelectuales, que aquí Macedonio admira y critica al mismo tiempo, y lo compara con algo que le gusta, que es Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y todo esto no lo tiene Evar Méndez, del cual elogia las poesías La casa de mi madre, Los rosales, Jardín secreto, Aparición, otra canción de Liente. Atendida por el autor lírico las necesidades novelísticas de todo lector de literatura no didáctica, todo debe ser novela en literatura. Bueno, acá está la estética de Macedonio Fernández, ¿no? Y para terminar dice, si muero será con mucha sorpresa de mi parte. Es bueno que siga siendo rey de Macedonio Fernández, ¿no? Y creo que esta risa, señora, debe ser la misma que tiene el lector de hace 70 años. Si muero será con mucha sorpresa de mi parte. Y no lo callaré. Estoy comodísimo con el existente arreglo, de resucitar cada mañana, calzarme el mismo cuerpo de nuevo y acercarme una paginita de su Jardín secreto, Evar Méndez, con una otra versión de su individuo en 10 líneas. Y también entiendo que alguna vez será otro el cuerpo que nos pondremos o ninguno. No es indeclinable la materia. Bueno, esto aparecerá muchas veces. Después aparece alguien que nos hace descansar más, porque ya no está estas grandes apuestas, que es Marechal, Di Tirambo a la noche. Entonces ya tenemos todo lo que fue la literatura argentina. Uno diría, falta esto, falta esto, falta esto. Faltan algunas cosas, pues después está Roberto Arco en El juguete rabioso, que lo publica bajo otro nombre, La vida perra. Bueno, no es la vida puerca. Bueno, es como un ditirambo interesante. A mí nunca me gustó demasiado Marechal, pero de todas maneras creo que es una de sus grandes poesías. También es un Marechal que tiene la misma edad de Borges, ¿no? 22, 23 años. El día es un comediante declamatorio de un antiguo rol. Es un maestro pedante con birrete de sol. Un poquito, digamos, obvio, pero es una obviedad muy interesante. Pero tú, noche, qué ideal y varia, qué fieles son las lenguas de tus perros sonámbulos, cómo nos acarician tus dedos oscuros y tus ungüentos de milagro. Bueno, estas son las primeras poesías de Marechal y son sus poesías. Después un artículo sobre un autor sobre el cual yo no tengo noticia, ¿no? Raymond Radiguet, o acá llamado Raimundo Radiguet, y el clasicismo. Y el que lo escribe es Ernesto Palacio. De Ernesto Palacio sí tengo noticia, porque el itinerario de Ernesto Palacio es muy conocido en la Argentina. Es un medio pariente de Borges, pasa al peronismo, es diputado peronista. Acá es como un vitalista soreliano que hace una fuerte apología de las emociones por encima de la vida intelectual. También es un joven de 22, 23 años que bifurca severamente, como todos bifurcaron su camino. Digamos, es una revista cuya bifurcación ocurrirá 2 décadas, 3 décadas después, pero ocurre con Palacio muy duramente, ¿no? Borges lo vuelve a mencionar en La muerte y la brújula como director de un periódico antisemita, que ante el asesinato de rabinos, recordarán, en La muerte y la brújula, el periódico antisemita dirigida por Ernest Palace, Ernesto Palacio, dice, este es un progrom apenas módico, dice el diario.
un diario editado en Buenos Aires, un diario antisemita, el nacionalismo. Ignacio Palacio después se convirtió en un gran escritor hispanista, nacionalista, católico, peronista. Si es que se puede hacer todas esas cosas al mismo tiempo o separadamente y juntas después, ¿no? Ahora, un comentario asombroso respecto a su desarrollo posterior, una novela, Le Diable au Corps, de Radiguet, y realmente me pareció absolutamente interesante. Y Radiguet está dibujado por Nora Borges, la hermana de Borges. Después se casa con un español, Guillermo de Torre, que es alguien que publica en este número también, que es especialista en surrealismo. Y uno imagina una historia medio obvia. Y para mí Guillermo de Torre era un ser muy aburrido, pero era el que más sabía de surrealismo en ese momento. Y viene a Buenos Aires en gran medida a colaborar con Proa. Y se casa con la hermana de Borges. Entonces ahí introduce una duda. Si viene como casadero, como alguien que busca casarse con una señorita porteña, o viene en nombre del surrealismo. O quizás casarse con la hermana de Borges era su máximo acto surrealista. Después fue un señor aburrido del diario La Nación toda su vida, ¿no? Incluso no ha muerto hace mucho, ¿no? Y creo que Borges lo tomaba siempre en broma, Guillermo de Torre. Bueno, reconocer lo insuficiente de la inteligencia pura, del análisis frío, no es, sin embargo, lo mismo que proclamar su ineficacia. La inteligencia no basta, es cierto, para sorprender el oculto fluir de la vida. Bueno, es el vitalismo de aquellos años. Ernesto Palacio, también parte de esta asombrosa revista. Una poesía de un autor cordobés que es uno de los directores de la revista, Brandán Carafa, que esa revista la dirigen ni más ni menos que Ricardo Guiral, de Borges y Brandán Carafa, que según el prólogo de los estudiosos de la revista es el que se compromete más con una cierta perspectiva vitalista que lleva hasta la aceptación de Marinetti, el gran teórico del futurismo, antes de que viniera a la Argentina, incluso traduciendo algunas de sus poesías y provocando la primera discusión sobre Marinetti que en Argentina, ¿no? Bueno, a mí me gustaron las poesías de Brandán Carafa, que son poesías que tienen un aire girondiano, en colectivo. En la línea 13 viajan unos clowns somnolientos, padres de familias retardados. Hace 20 años que repiten los mismos asientos en los mismos libros. Cada vez llegan a sus casas más retardados. Ellos quisieran hacer su trabajo eternamente. Ir a su casa, ¿para qué? Si solo en la oficina se sienten perfectos, ¿no? Una especie de maldad poética, ¿no? Después, un prólogo. Este es Ricardo Guiraldes que escribe, y escribe como una, no sé si es una tontería, no es una tontería, porque él trae todos los escritores franceses a la revista, sobre todo Valéry Larbaud. Y, o sea, nuestro gauchesco Guiraldes es alguien que inventa la gauchesca a partir del simbolismo francés. Es lo que se obtiene, por menos avisado que sea uno respecto a estas relaciones, se obtiene leyendo esta revista, ¿no? Por eso comenta un prólogo, que es un exquisité lo que comenta, un prólogo dialogado en que Farc y Larbaud, y Valéry Larbaud, presentaban a las poesías de Henri Leber, y considero exquisito este diálogo que lo reproduce en 4 páginas de la revista. ¿Ven a dónde va la revista? ¿Qué nombre le pondremos a estos gestos que van desde la exquisitez surrealista, el postsimbolismo, los autores franceses más leídos en aquel momento, el atisbo de lengua criollista que está en Borges, aun cuando lee al Ulises de Joyce? Neodadaísmo y superrealismo. Uno diría es un buen artículo universitario de Guillermo de Torre. Sería algo que hoy quizás no se podría escribir tan bien, pero solo esto no es la revista. Si fuera esto, hubiera sido una revista académica, es un buen artículo. Después viene un plato fuerte, Rubaiyat, pero traducido por el padre de Borges, traducido al inglés, ¿no? De Omar Khayyam. Es una larga traducción. Y uno diría, ¿pero a santo de qué traduce a Omar Khayyam el padre de Borges? Ya había publicado una famosa novela, en general no leída, por lo menos ese es mi caso, que se llama El caudillo. Inmediatamente viene el artículo de Borges, Omar Khayyam y Fitzgerald, un escritor inglés de la época, francamente no lo conozco, donde Borges compara la traducción de Fitzgerald, de Omar Khayyam, a la traducción de su padre. Ven que son montajes sobre montajes,
rareza sobre rareza, algo que uno puede pensar si toleraba la ciudad del chocolate Águila, ¿no? Para decir que Fitzgerald vivió de tal año a tal año, emplea esta fórmula. Las datas de 1809 y 1883 limitan su vivir. Debía ser alguien que la gente debía tomar por raro a Borges, porque hoy son fórmulas macedonianas. Digamos, limitar su vivir es algo como una especie de apelación fúnebre a la vida de una persona, y sin embargo indican apenas el tramo de un año al otro en que nace y muere, ¿no? Es decir, todo enrarece y todo enrarecimiento parece afectado a una visión muy risueña de la escritura, ¿no? Bueno, compara al padre con la traducción del padre con la traducción de este Fitzgerald y termina diciendo: la versión española que publicamos es un verídico trasunto de la cumplida por Fitzgerald. A semejanza de los irónicos Rubaiyat y los quatrains ingleses, está compuesto de cuartetos en decasílabos y bien ha reemplazado con asonantes en el segundo y cuarto verso la aguda rima que rige en ellos todas las líneas, con exclusión de la penúltima. Proceder que justifica la mayor sonoridad de nuestro lenguaje. Es una lucha por el lenguaje nacional, como después se escribiría en el idioma de los argentinos, ¿no? Que se hace no escribiendo cosas en nacional, sino produciendo estas traducciones con sonoridad argentina o con equivalencias, como llamó de tantas maneras este acto, ¿no? Soy partícipe de ella, y de la opinión del traductor, que es su padre, y recuerdo oraciones de Urs Burial, un libro quizás igualado pero no superado en lengua alguna por la nobleza de su música, son las poesías de Keats que prefiere Borges, ¿no? Las cenizas de la urna, donde más de 5 palabras terminadas en ión no bastan a infligir la serenidad de una cláusula, la defensa, la reiteración, del cual cualquier poeta se moriría si emplea varias rimas en ión. Y sin embargo, así se hacen los grandes movimientos políticos, ¿no? Y la gran vanguardia, no despreciando la rima obvia, ¿no? No bastan a infringir la serenidad de una cláusula, que esto quiere decir no arruinan la poesía. 2 motivos hubo en mi padre, cuya es la traducción, que lo instaron a troquelar en generosos versos castellanos la labor de Fitzgerald. Uno es el entusiasmo que ésta produjo siempre en él, por la soltura de su hazaña verbal, por la luz fuerte y convincente de sus apretadas metáforas. Otro, la coincidencia de su incredulidad antigua con la serena inesperanza que late en cuantas páginas ha ejecutado su diestra y que proclama su novela El caudillo con estremecida verdad. Bueno, hay que leer la novela El caudillo a ver qué dice. No sé si Silvia leíste. Bueno. Sí, porque la reeditaron. Ah, bueno, por eso sabíamos que teníamos que invitar a Silvia. Bueno, Silvia sabe que yo improviso sobre el 10% de lo que leí y lo llevo a un 20% engañosamente, ¿no? Y el resto tengo que confesar que no lo leí. Y cierra una nota bárbara. Estas son las publicidades. Esta es la casa de chocolate Águila. Y les leo la nota de Guiraldes, porque Guiraldes será un personaje del mundo obvio, del mundo gauchesco aristocrático francesado, pero no de la nación, a la cual combate con una nota que uno podría leerla hoy en cualquier diario, no por razones políticas, sino respecto a la relación entre el gran diario y qué importancia le da a las revistas presuntamente marginales y presuntamente de la vanguardia, ¿no? En su número de fin de año, La Nación hace su balance literario, dice Guiraldes. Parece que lo pagaste acá. Hace el balance literario sobre las revistas jóvenes, que figuran en el elenco y son tratadas dura, si no despectivamente. Esto era de esperarse, pues ya anteriormente el mismo diario publicaba en su suplemento del domingo una página intitulada Los poetas jóvenes, y en ella no figuraban más que un número limitado de ellos. Esto sin duda significaba una selección, pues el título es excluyente. La Nación ha hecho prueba de verdadera infalibilidad al reunir así en unos cuentos el valor de la poesía actual. El criterio de las nuevas revistas literarias es distinto y en su voluntad de ayudar a la juventud, él se sentía ayudando a la juventud. No es un concepto, a mi juicio, válido, pero de todas maneras es interesante cómo se tira contra la nación. No pretende erigirse en cátedra lo que la revista prueba, ¿no? Sabe la falibilidad propia y aunque orientando en un sentido muy marcado, no se vale de él para colocar lápidas a los que no marchan en el mismo camino.
En un caso como el presente puede Proa oponer a los poetas jóvenes de la nación una lista de seres que son tan jóvenes y tan poetas como los otros. Pero no hay necesidad y el tiempo se encargará de establecer valores. Por lo demás, las firmas que van al pie de las colaboraciones pueden contestar por sí solas. Habrá que hacer notar lo siguiente. Desde hace poco, Valoraciones, Inicial, Martín Fierro, Noticias Literarias, Proa, todas las revistas de la época, y otras revistas producen con lealtad su esfuerzo, a veces castigado por los más duros obstáculos. Ese momento se ha elegido para pregonar excelencias privativas de una juventud de la cual antes se hacía caso omiso. Afortunadamente, el golpe no es tan temible ni eficaz como creen los que manejan las ventajas del gran tiraje. La nación siempre fue un tema, ¿no? El daño no es más que exterior y las revistas aludidas pueden responder con la tranquilidad de quien espera más de sí mismo que de los demás. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. No es un gran artículo de Huiraldes, el autor de Segundo Sombra, que todavía no lo había publicado, creo, sino, sin embargo, es un interesante episodio de la relación entre las revistas de este tipo, podríamos llamarla de muchas formas, y lo que él llama acá diarios de gran tiraje. Bueno, si todos los números son así, ¿qué esperamos para abalanzarnos ya sobre esta revista?